Ya cerré aquí que está la transmisión en Facebook. Ya. Ya sé, sí, ya está. Okay. Bueno, buenos días, muchas gracias por su asistencia. Vamos a comenzar nuestra mesa 5. Antes de que demos palabra a la moderadora y a los ponentes, queremos presentarles una información importante acerca de los nuevos protocolos que se están llevando en la facultad como resultado de las mesas de negociación sobre los casos de violencia de género. Entonces tenemos en la pantalla la ruta de canalización contra la violencia de género digital. En este folleto, bueno, en este documento lo que van a encontrar son diversa información acerca de cómo poder acercarse a la institución, a la misma facultad, a hacer distintos procesos. Entonces, en él van a encontrar correos electrónicos, también teléfonos, los teléfonos pertinentes, hay información también para los profesores. Este documento lo vamos a compartir por el chat, en la página de Facebook y por correo electrónico. Entonces, para que ustedes tengan la información necesaria y pertinente, lo dejamos en los medios en los que estamos transmitiendo. Y bueno, muchas gracias por su asistencia nuevamente. Cedo la palabra a María de Jesús. Gracias, maestra. Buenos días. Bienvenidos a la quinta y penúltima mesa de los conversatorios virtuales Enfermedad y Muerte, Antigüedad y Tradición Grecolatina. Agradecemos mucho su asistencia y bueno, en esta mesa participarán el maestro Eduardo Antonio Pérez Torres y la doctora María Leticia López Cerratos. Seguro ya lo saben, pero les recordamos que no es necesario pasar lista en el chat y que pueden agregar ahí en el chat los comentarios y preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la mesa. Leeré a continuación la síntesis curricular del maestro Eduardo, cuya ponencia se intitula Orígenes y rutas de las enfermedades. Eduardo Antonio Pérez Torres es licenciado y maestro en Geografía por la UNAM y candidato a doctor también en Geografía. Inició sus labores docentes en la Facultad de Filosofía y Letras, allá por 1988, en el Colegio de Geografía, donde es profesor de tiempo completo. También imparte clases en la licenciatura en Letras Clásicas. Asimismo, ha impartido clases en los colegios de Historia, Estudios Latinoamericanos y en Geografía Suayet. A la fecha, lleva acumulada una antigüedad de 32 años de labor docente en la Facultad de Filosofía y Letras. Obtuvo la definitividad en la materia Geografía Humana 1 y 2 en marzo de 2004 y la plaza de profesor de carrera en noviembre de 2006. Asimismo, ganó el concurso de oposición abierto en octubre de 2016. Imparte 5 cursos semestrales en el Colegio de Geografía y una asignatura en el posgrado en Geografía. También organiza conferencias, coloquios y otras actividades académicas, particularmente en el área de Geografía Cultural y Geografía Humana. Ha dirigido además 82 tesis de licenciatura y 3 de maestría. Ha participado en 97 jurados de exámenes profesionales, tanto en licenciatura como en maestría, y además ha revisado un total de 196 trabajos recepcionales entre tesis, tesinas e informes académicos. Actualmente dirige 6 trabajos de titulación y 2 grupos de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras, el Seminario de Geografía Cultural en México y el Seminario de Geografía Antigua. Fue coordinador de la licenciatura en Geografía de 1998 a 2006,
secretario académico de la División Sistema Universidad Abierta de 2006 a 2009 y consejero técnico por el Colegio de Geografía de 2012 a 2018. Ha publicado 5 libros de texto para educación secundaria y un atlas. También tiene una participación en un atlas en Alemania. Recientemente publicó el artículo intitulado Enfoques teórico-conceptuales de las relaciones geografía y literatura en Tlali, revista de investigación en geografía. Tiene en prensa un capítulo del libro Paisajes culturales. Asimismo, ha participado como ponente y como moderador en múltiples congresos, reuniones y simposios nacionales e internacionales. Finalmente, pertenece a diversas asociaciones científicas y académicas como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, la Asociación Mexicana de Retórica, Geografía e Historiografía Antigua y la Asociación Americana de Geógrafos. Muchísimas gracias, maestro. Le cedo la palabra. Micrófono, maestro Eduardo. Cierto, perdón. Repito, muchas gracias por la presentación. Es un gran gusto estar aquí presente en esta actividad. Le agradezco mucho a las organizadoras, Evelia Arteaga, Olivia Isidro, Leticia López, con quien tendré el gusto de compartir la mesa de hoy, y particularmente a Cecilia Jaime, con quien ya en alguna ocasión hemos trabajado juntos en el Seminario de Geografía Antigua precisamente. Muchas gracias, Cecilia. Me da mucho gusto ver, pues aquí nada más puedo ver como 25 caras, pero he visto varias más allá, de gente conocida, gente muy apreciada, particularísimamente mi queridísima Carolina, quien por causa de ella estoy aquí yo en este asunto de la geografía antigua, porque ella me invitó hace, no sé, como 17 años, una cosa así, a que impartiera una clase en el colegio. Bueno, pues me enamoré y me quedé con los clásicos. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Vamos a compartir pantalla porque casi siempre hago estas presentaciones con PowerPoint. Ahí está. Bien. No me puedo separar de mis orígenes, así que el tema de lo que yo voy a platicarles es de los orígenes y las rutas de las enfermedades. Geógrafo, final de cuentas, los geógrafos le debemos mucho a Hipócrates en temas de cuestiones médicas. De hecho, hay todo un área, o había toda un área en geografía, que es la geografía médica. El doctor Carlos Sáenz de la Calzada, quien fue mi maestro en la facultad, hablaba de la nosoctonología. Él le daba el nombre más adecuado. Yo le digo geografía médica nada más. Vamos a ver brevemente cómo se originan las enfermedades, qué las hace desarrollarse y cómo llegan hasta nosotros y qué consecuencias tienen a partir de esa circunstancia, ¿sí? Entonces empezamos con el origen. Ha habido epidemias y enfermedades por todos lados y en todas épocas. Pero esto es aparente, porque si ven ustedes la fecha de esta primera que manejo yo aquí, encontré otras más antiguas, alguna de una epidemia de influenza en Babilonia en el 1500 AC, pero todas son más o menos recientes. Las epidemias no es algo que nos haya acompañado a los seres humanos toda la historia. ¿Por qué? Porque no toda la historia fuimos suficientes para enfermarnos colectivamente. En todos los casos las enfermedades eran individuales. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece la agricultura. Porque cuando aparece la agricultura empezamos a tener animales domésticos al poco tiempo y después se desarrolla la ganadería. Y entonces es cuando ocurre todo el problema. Los bichitos de los animales se pasan a los hombres y se convierten en bichos muy desagradables, muy desafortunados. Las enfermedades, perdón.
Las enfermedades infecciosas derivan de mutaciones. Esto de las mutaciones con personajes de cómics como los hombres X son reales. No hay hombres X, pero hay bichitos que mutan, que se transforman, que cambian, que pasan de un tipo a otro. Las enfermedades de los animales normalmente no nos afectan hasta que nos afectan. ¿Y cuándo nos afectan? Cuando tenemos la mala suerte de que muta el animalito. Miren, en Eurasia fue el primer lugar donde hubo animales gregarios en grandes cantidades, porque fue cuando tuvieron primero ciudades y grandes asociaciones humanas. Entonces debían tener con qué alimentarlas. ¿Qué enfermedades hay relacionadas con patógenos de animales? Sarampión con ganado vacuno, tuberculosis con ganado vacuno, viruela con ganado vacuno, gripe con cerdos y patos, tosferina con cerdos y perros, malaria con gallinas y patos. Todo esto viene de ahí. No hay error posible. Se han encontrado las ligas. Nosotros los geógrafos no lo hacemos. Los microbiólogos, la gente especializada en el tema, es quien lo ha dado. Ahora, ¿cuáles son las causas más formales del desarrollo de las epidemias, pandemias? Breve aclaración. La epidemia es la enfermedad en un lugar restringido. Nada más se enferman aquí. No va a otros lados. Fuera de un ámbito, llamémosle continental. Dentro de un área, un país, incluso hay una epidemia. Pandemia cuando sale del país. Diferentes referencias hacen muy específico esto. Entonces, ¿cuáles fueron las causas más formales? Primero, el nacimiento de la agricultura, porque con los animales domésticos derivados de ella, esto fue un verdadero filón de oro para los microbios. Y cuando las ciudades, unos par de miles de años después, 5.000 años después, empiezan a aparecer, entonces la población fue haciéndose cada vez más densa. Al ser más densa, la posibilidad de contagio es muchísimo más elevada, porque estás junto a la otra persona. Y vamos a ver ahorita una cuestión que tiene que ver con esto. Además, como había muchas ciudades, empieza a ver, muchas ciudades significa una ciudad por cada grupo, ¿sí? Y eso ya son muchas ciudades con respecto a antes que no había una sola ciudad. Entonces empieza a haber rutas comerciales que son de carácter mundial. De carácter mundial implica una cosa tan elemental como que de la península itálica a la península ibérica. Pero además implica también como que de Asia, por rutas que después se van a llamar la ruta de la seda, lleguen productos a Europa, al norte de África, que pasan por India. Eso ya es una ruta comercial mundial. Entonces, esto convirtió a toda esta área, Eurasia y África, el norte por lo menos, aunque también África Central, en un criadero de microbios enorme, con posibilidades de extenderse a todo el mundo, como ocurrió cuando los europeos llegan a América. Aquí tenemos una vista de las rutas marinas y las rutas terrestres más utilizadas allá por el año 200 de nuestra era dentro del Imperio Romano. Ustedes pueden ver, esto es una verdadera telaraña de comunicaciones. Fantástica, extraordinaria. Hay lugares que hoy todavía no están tan comunicados como lo estaban en aquel entonces los habitantes del Imperio Romano. Ahora, ya pasa el animalito al ser humano. Del animal, el bichito pasa del animal al ser humano. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Pues hay varias posibilidades. Por un lado, tenemos una estrategia pasiva. El siguiente huésped se lo va a comer. La salmonela en la carne infectada, los gusanos de la triquinosis. Tenemos una que es muy frecuente, la viajera. Los insectos vectores pican a una persona y transportan el bicho a otra persona. Están las modificadoras. Esto es, sale una llaga, por ejemplo, cuando la sífilis, cuando la viruela, cuando la peste bubónica, también. O hay una expulsión violenta. Todo el mundo ha estornudado en alguna ocasión. Y nos enseñaron ahora con la pandemia del COVID que hay que utilizar le llamaron un estornudo de etiqueta. O sea, lo único que te piden es que no embarres a todo el mundo con el estornudo. Bueno, todas esas son estrategias de los animalitos para llegar a otros.
a otros lugares. ¿Por qué? Porque el imperativo de todos los seres vivos virtualmente es reproducirse y evitar que la especie muera. Esto es, los microbios, las bacterias, etcétera, los virus no digo porque eso no sabemos si están vivos o no. Todos ellos no es que sean malos, son sus estrategias de reproducción y suelen tener éxito. Si no tuvieran éxito, no habría epidemias. Bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando ocurre esto? Tenemos dos respuestas físicas en las cuales no interviene nuestra voluntad absolutamente para nada. Primero, la fiebre. La fiebre le cambia el ambiente al bichito, al microbio, a la bacteria. Si elevamos la temperatura, es muy probable que se muera el bichito. Además de eso, empieza a trabajar nuestro sistema inmune que produce glóbulos blancos y anticuerpos que van a hacer dos cosas. Primero, se van a comer al invasor. Y segundo, van a guardar una especie de huella digital para reconocerlo. Y si vuelve a atacar, se lo vuelven a echar. Siempre son estrategias por un lado y por otro. Y no participa nuestra voluntad, pero para nada absolutamente. Así que no hay que confundirnos. Ahora, cuando una enfermedad infecciosa se convierte en epidemia, tiene 4 rasgos generales que son semejantes entre ellas. La primera, se propagan rápida y eficazmente. En cuestión de días, todo mundo se ha contagiado. Lo han de haber visto cuando ustedes están en un salón dando clase y llega una persona con catarro. Antes del COVID, por supuesto. Ahora quién sabe cómo vaya a ser. Pero antes del COVID llegaba una persona con catarro, estornudaba, podías estar seguro que en una semana o 2 semanas ya medio mundo estuviera acatarrado. En las oficinas pasa eso. Donde hay aire acondicionado pasa con mucha frecuencia. 2. Esas enfermedades son agudas. En un brevísimo lapso de tiempo, si te contagiaste, ¿te mueres o te recuperas? No hay de otra. Tercera, muy bueno, los enfermos que se recuperan desarrollan anticuerpos. Ya no se vuelven a enfermar de eso. Y cuarta, estas enfermedades están circunscritas a los seres humanos y punto. Ya ven que nos han estado diciendo lávense las manos, no toquen cosas. Bueno, eso es porque eso es lo inmediato. El mismo virus del COVID, si pasan unas horas, dependiendo de la superficie, se inactiva, ya desaparece. No digamos las bacterias, etcétera. Solo viven adentro de nosotros. Mala noticia, ¿verdad? Pero por otro lado está bien esto. ¿Qué enfermedades tenemos entonces? Epidémicas según su origen. Hay 3 grandes grupos: de origen bacteriano, de origen vírico y de origen parasitario. Bacteriano, bacterias, peste, cólera, lepra, fiebre tifoidea, tifo exantemático. Aquí puse nada más unos cuantos, en realidad son 1,650 patógenos los que hay. No vamos a ponerlos todos, imagínense, ¿no? Ponemos unos cuantos para que esto no sea tan aburrido. Los virus, viruela, sarampión, fiebre amarilla, poliomielitis, VIH, SIDA, gripe, epidémicas de origen parasitario, la malaria, de la enfermedad de Chagas, el trepanosoma, etc. Estas enfermedades, como les dije, son nuevas, no se habían desarrollado antes, son relativamente recientes. Para nosotros a lo mejor suena mucho tiempo, 100 años, 200 años, para lo que tiene la Tierra no es nada. Finalmente, fíjense, la viruela, hay registro formal de que aparece, y esto es no registro escrito necesariamente, sino en cadáveres que se han encontrado, se han trabajado desde la perspectiva forense, en 1600 a.C., hasta el SIDA en 1959. La poliomielitis epidémica apareció en 1840. Entonces son todas enfermedades relativamente nuevas. Dentro de esto podemos nosotros entonces ver cómo es lo que tenemos nosotros que acercarnos para revisar lo que ha ocurrido con esas enfermedades. Yo voy a hablar en particular, esto como una primera introducción,
de la peste bubónica, a la que comúnmente se refieren en muchos de los textos como la plaga, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla la peste bubónica y qué rutas sigue? Bueno, la plaga es una enfermedad infecciosa producida por un bacilo que se llama Yersinia pestis. Esto lo hemos oído en diferentes partes, ya lo había comentado el primer día David, ¿sí? Que los transmisores eran los ratones, las pulgas de las ratas negras urbanas y de las ratas cafés. También es transmisible entre personas cuando es de la forma neumónica, ¿sí? Ha habido 3 grandes pandemias, aquí sí, pandemias, no nada más epidemias, pandemias de plaga, 541, 1347 y 1894. Y aquí lo interesante es que cada una de ellas tuvo orígenes geográficos diferentes. La del 541, la de Justiniano, en África Central, se disemina hacia Egipto y el Mediterráneo. La de 1347, la muerte negra, surge en Asia, llega por Crimea, entre Europa y Rusia. La de 1894 surge en Yunnan, China, y de ahí se disemina a Hong Kong e India, y de ahí al resto del mundo. La plaga de Justiniano, muy conocida en el mundo clásico por el emperador, se dice que se originó en Etiopía y se difundió a una ciudad al norte de Egipto, que es Pelusium. Aquí está, al norte Pelusium, aquí Etiopía, Addis Abeba, la capital. Desde aquí se fue hasta allá arriba. 2.500 kilómetros recorrieron. Aquí tenemos otra cuestión que hay que mencionar con respecto a lo de hoy. La gran mortandad que tienen estas enfermedades se ve exacerbada por el desarrollo tecnológico. Mientras tienen que caminar nada más los portadores de las enfermedades, a lo mejor no llegan muy lejos. ¿Por qué? Porque se mueren en el camino. Ya dijimos que es violenta la enfermedad, que se mueren con mucha rapidez. Pero en cuanto hay un barco, van rápido. Ya no digamos entonces en cuanto hay ferrocarril o cuando hay aviones. Van viendo entonces lo dramático que significa lo bueno de la tecnología contra las desventajas de ponernos junto a los enfermos inmediatamente. Bueno. Esto es Yunnan. Aquí sí es Yunnan esta parte, pero a lo que quería yo referirme es a lo siguiente. Hay un autor que se apellida Sarris, que dice que hay 3 grandes reservorios o cuencas de origen de las enfermedades infecciosas contagiosas, que son las faldas del Himalaya, porque aquí hay una altísima densidad de población desde hace tal vez 7,000 años. Esa es una, las faldas del Himalaya, toda esta zona de aquí. Esto es Yunnan, allá en China, ¿sí? Va a ser muy visible un poquito más adelante. Alrededor de los grandes lagos en África es el otro reservorio o cuenca o nodo de origen. Ahí está, el lago Victoria en el centro. Y este que es muy importante, que va desde Mongolia hasta Europa, que son las estepas o la estepa, la gran estepa que va de Mongolia a Ucrania. De Mongolia hasta Ucrania, que esto fue recorrido por los mongoles incontables veces en rutas de conquista y también de transmisión de enfermedades. Pero regresando a la de Justiniano. De Pelusio, la plaga pasó, aquí estaba en Pelusio, a Alejandría, aquí al oeste, al este a Gaza, a Jerusalén, Antioquía. Y de ahí por barco, a través de las rutas comerciales de ambos lados del Mediterráneo, hasta llegar a Constantinopla. Este es el recorrido general que puede hacer de aquí. Aquí está Pelusium, Alejandría, Antioquía, y todas las rutas nos llevan hasta Constantinopla, Bizancio, o hasta Roma, o hasta todo el Mediterráneo, todo el Mare Nostrum. No había de otra. Para allí iban los barcos. Las ratas
no necesitan pasaporte, se pueden subir por la cuerda con la que amarraste el barco al atracarlo al muelle, se sube, se mete al barco y se bajará donde llegues, simple y sencillamente. No hay más acerca de eso, ¿sí? Hubo un historiador bizantino, Procopio de Cesarea, quien describió la pandemia en términos que a mí me parecieron verdaderamente lúgubres cuando lo leí. Cito: por este tiempo se declaró una epidemia de peste que estuvo a punto de acabar con toda la raza humana. Fin de la cita. Verdaderamente impresionante eso, ¿cómo lo había visto? Y este texto, también de Procopio, nos dice por dónde se fue. Por un lado hacia Alejandría y el resto de Egipto, por otro la zona de Palestina que limita con Egipto, y de ahí siguió su camino. Al segundo año de que había aparecido en Pelocio, llegó a Bizancio, donde casualmente estaba yo. Se refiere a Procopio, obviamente. Durante los siguientes 3 años, la pandemia se extendió por el norte hasta Dinamarca, por el oeste hasta Irlanda, de regreso a África, otra vez a Medio Oriente y Asia Menor. Entre el 542 y el 546 se calcula que esta pandemia mató casi 100 millones de personas. El COVID está dramático, pero muy lejos todavía de esto. $2,900 kilómetros en línea recta. Ya habíamos visto lo que hacía la pandemia para llegar desde Etiopía hasta el norte de Egipto. Pero vean esto, y es en línea recta. Estamos hablando de que no se fueron en línea recta, fueron bordeando, entraron a la Galia, entraron a Hispania, fueron pasando hasta que llegan a Irlanda. Esta plaga registró repuntes mayores a través del tiempo a lo largo de 200 años. En Constantinopla, Irak, Egipto, Siria, Mesopotamia, en estos años 573, 600, 698, 747, incluso volvió otra vez a Irlanda en 664. Hay registros ahí, Mario Moore ya nos podrá comentar en algún momento sobre esto, el tiempo de Cadwalladir. Después de esa plaga, pareció que ya se había calmado el asunto cuando aparece la muerte negra de 1347. Esta es una muy interesante circunstancia, muy desafortunada obviamente para Europa por lo que pasa. Ocurrió que en 1346 ya sabían que había plaga en el oriente. Las noticias vuelan, dice, y sobre todo las malas noticias. Para 1347 llega a Crimea, en el Mar Negro. Los ejércitos tártaros del Khan Janibek sitian la ciudad de Kafka, que es hoy Feodosia, en Ucrania. Esta ciudad era una de los puntos de trabajo comercial de los genoveses. No pudieron tomar la ciudad los tártaros, pero hicieron algo que es el antecedente de la guerra bacteriológica. Ellos traían la plaga, se les estaba muriendo gente con la plaga, y cuando se retiran porque no pueden tomar la ciudad, ponen varios cadáveres en las catapultas y los lanzan por arriba de las murallas. Les caen a los habitantes de la ciudad y se empiezan a contagiar. Los genoveses se dan cuenta de esto y salen verdaderamente despavoridos y contagiados. Si se hubieran quedado, se hubieran muerto igual y no hubieran llevado la enfermedad a ningún lado. Pero les ganó el miedo, salieron despavoridos y se fueron por todo el Mediterráneo. Primero a Constantinopla y después al resto del Mediterráneo. Llegaron a Estambul porque así es como aparece luego en el Google Earth. Llegaron a Mesina, llegaron a Génova, llegaron a Marsella, llegaron a París, llegó a Noruega. Otra vez vemos que el desarrollo de la epidemia, persona a persona, no tienes que viajar muchísimo realmente, se contagia para todas partes. Ahora, aquí hubo una serie de cuestiones muy interesantes. Tenemos nosotros que
En 1377, en la República de Ragusa, en el mar Adriático, hoy Dubrovnik, esta ciudad estableció una estación, se llama de fondeo, para los barcos que estuvieran lejos de la ciudad, de modo que los viajeros que se sospechara que estaban infectados no llegaran a la ciudad. Tenían que esperarse 30 días. Pasó el tiempo y se dieron cuenta de que 30 días no era suficiente, porque a veces tardaban más de 30 días en establecerse las características de la enfermedad, y entonces los pusieron a establecerse ahí durante 40 días. De ahí viene la cuarentena. La cuarentena es para el que se sospecha que está infectado, que llegue a un lugar y que se espere un tiempo para ver si muestra señales de la infección. Si no la mostraba, pues vámonos, ¿no? Adelante. Venecia también tomó esta costumbre, y para el siglo XV la mayoría de los países de Europa habían establecido ya esta práctica profiláctica. Incluso ya para el siglo XVIII se establecieron barreras humanas y de carácter fronterizo entre el Danubio y los Balcanes, donde la gente del lugar establecía puestos de control para que no pasara nadie, a menos que demostrara que no estaba enfermo. Es decir, la cuarentena se aplicaba en aquellos lugares. Esta fue la pandemia de 1347. En 1894 volvió a aparecer un brote de peste. Ahora ya no fue de origen africano ni de origen mongol, ahora fue de origen chino, en la provincia de Yunnan en 1855. Esta provincia de Yunnan, que se les mostré al principio, a los pies del Himalaya, empezó a avanzar la enfermedad hacia el sur. Fue llegando a la ciudad de Kunming, al Golfo de Tonkin, al puerto de Peihai, y ahí tenemos los lugares que fue abarcando. Se fue yendo hacia el oriente, hacia Cantón, Hong Kong, llegó hasta Bombay, hoy Mumbai en India, lo cual también es otra distancia de más de 3.000 kilómetros, ¿sí? Llegó a Sydney, Australia, en 1900. Ahora bien, pasó una cosa muy interesante. En 1894, en Hong Kong, un médico francés, Alexander Yersin, descubrió el bacilo causante de la enfermedad. Entonces pudieron empezar a tomar medidas profilácticas, y de los miles y millones de muertos que había ocasionado en las anteriores expresiones pandémicas, en Sydney causó 100 muertes en 1900. De 1900 a 1925, Australia tuvo 12 brotes y hubo 535 muertes con 1.371 infectados. Esto es, ya habíamos aprendido. Y como ya habíamos aprendido, disminuyó enormemente la mortalidad. Y todo lo que estuvimos viendo condujo a que el aprendizaje fuera cada vez más preciso, ¿sí? La plaga, después de esto, fue disminuyendo. En los años 50 aparecen los antibióticos que pueden combatir enormemente esto. Este es el meollo geográfico de la diseminación de las plagas. Vean ustedes, en la parte superior izquierda de los grandes lagos africanos hacia el oriente, en la parte que no corresponde al desierto, en el Sahel, ¿sí? Hacia el norte, por el mar incluso, hasta Egipto, y bueno, pues ya de ahí todo lo que aquí en la parte derecha podemos encontrar, todas las diferentes rutas que fue siguiendo, ya fuera por mar o fuera por tierra, incluyendo las que venían de oriente. En la parte inferior izquierda, cuando la plaga sale de Mongolia y va hacia Europa, y por supuesto va bajando y se va manifestando en diferentes puntos de Asia, porque hay que hacer la aclaración que como ahora esto es exactamente igual. Se empezaban a enfermar en un lugar y se seguían enfermando en otros lugares, ¿sí? Aquí tenemos la otra manifestación de este mismo recorrido que tenemos aquí. Entonces, pues así es como se mueven las plagas. Ahora, un par de cosas ya para terminar.
El cambio climático está afectando también a las plagas, a las pandemias, a las enfermedades infecciosas. Hay una fuerte discusión de que se afecta mucho, afecta poco, pero todo el mundo está de acuerdo que hay una afección y profunda. La expansión hacia el norte del planeta, del clima cálido, se ha ligado al cambio de rango de vectores. Esto significa, antes no llegaban ciertos mosquitos aquí a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque era fría todavía. Cada vez llegan más los mosquitos. Hay una enfermedad en el sureste mexicano, el dengue hemorrágico, que se propaga a través de un mosquito. Estaba circunscrita al sureste mexicano, porque el clima tropical, el agua estancada, etc. Bueno, ya ha habido manifestaciones cercanas a la Ciudad de México. Si esto continúa, tendremos dengue hemorrágico aquí también en la Ciudad de México, probablemente. La OMS ha determinado ya las características, las fases de una pandemia. Aparición de un patógeno nuevo, mutación, existencia de formas graves, capacidad de transmitirse de persona a persona. Las fases de la pandemia, ¿cuáles son? La primera es desde de la menos a la más. Transmisión entre animales, pero no seres humanos. Aparición de casos aislados de patógenos a personas. Transmisión de animal a ser humano, pero no de persona a persona. Transmisión entre personas, aquí ya empezó. Propagación entre personas en al menos países distintos y brotes en más de un área geográfica. Este es el periodo de actividad máxima, que es el periodo en el que estamos con el COVID en este momento. Esto es todo, entonces. Creo que me pasé un poquito, mil disculpas, mil disculpas. Espero que haya sido de su interés. Esta es la bibliografía, este es mi correo por si alguien quiere comunicarse para bibliografía o algún dato. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por esta interesantísima y muy ilustradora ponencia. Y bueno, a continuación leeré una brevísima síntesis curricular de la doctora María Leticia López Cerratos. Ella es doctora en Letras, con especialidad en Letras Clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular A de tiempo completo definitiva, adscrita al Colegio de Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte latín 1 a 4 y seminario de investigación y tesis. Ha impartido seminarios de maestría y doctorado sobre culturas clásica, medieval y renacentista, en el posgrado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad Latinoamericana. Ha impartido numerosos cursos de desarrollo de habilidades comunicativas, tanto a nivel nacional como internacional. Dirige varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Sus campos de investigación son aspectos pedagógicos de la cultura clásica, medieval, renacentista, novohispana y contemporánea, historia de la gramática y su relación con la lógica y la retórica, retóricas antigua, medieval y renacentista, teoría de la argumentación y cultura novohispana. Ha sido invitada a diversos programas de radio y televisión para hablar sobre cultura clásica y renacentista. Ha difundido sus investigaciones sobre humanismo y retórica renacentistas en diversos foros nacionales e internacionales. Ha publicado varios artículos y algunos libros sobre enseñanza de latín, cultura del Renacimiento y cultura novohispana. Actualmente desarrolla una investigación sobre el humanismo y la teoría de la argumentación en la obra de Rodolfo Agrícola, 1444 a 1485. Sin más, le cedo la palabra para que nos cuente acerca de la enfermedad y muerte en el Renacimiento. Muchas gracias, Mari, y muchas gracias a todos por su entusiasta asistencia desde el primer día. Insisto, llenaríamos el aula magna, David. No hay duda de que estaríamos muy contentos de manera presencial, pero no hay que estar tristes por ello. Hay que echarle muchas ganas a lo que tenemos. Quisiera preguntarles si se escucha bien así. Traigo los audífonos. Si me los quito, podría escucharse mejor. ¿Lo intentamos? Si me los quito. ¿O me oyen bien así? Se escucha bien. Ah, bien. Porque como hay obra en la casa de ustedes, creo que así se aísla un poco el ruido. Entonces, voy a
obviamente, aparte de darle las gracias a todos ustedes, pues evidentemente a Cecilia, a Evelia y a Olivia por haberme invitado a integrarme al comité organizador. En realidad, las que trabajaron fueron ellas. Yo solamente establecí algunos contactos y aporté algunas ideas. Quiero agradecer especialmente a Cecilia por sus desvelos, porque ha sido quien ha diseñado los carteles, que son muy importantes para todo evento, para un evento como este más. Yo le puse mucha atención al diseño de mi cartel, me encantó, le doy las gracias a Ceci, porque además tiene 3 elementos que me sirven como índice para comenzar con esta plática, que espero sea breve para poder dialogar, y voy a compartirles pantalla para poder mostrarles una presentación y que sea más ágil la presentación. Me parece que ya está, ¿verdad? ¿Ya la pueden ver ustedes? Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Voy a poner el modo de presentación. Ténganme un poquitito de paciencia porque muy ducha con estas cosas de hoy. Siempre me ayuda mucho Mari, pero vamos a echarle ganas a ver si puedo hacer que se vea en modo presentación. Creo que ya. Ahí está. Muy bien. Para que visualmente nada nos interrumpa. Bueno, pues entonces decidí llamar a mi participación Enfermedad y Muerte en el Renacimiento. Y como creo creo en las enseñanzas de los autores antiguos, soy clasicista y estoy leyéndolos permanentemente y releyéndolos. Una de las más importantes enseñanzas que he recibido es de este autor que les presento en este momento. La doctora Ponce se ha de acordar cuando fuimos a Calahorra, a un congreso de retórica, y el padre de la retórica y un personaje muy apreciado en Calahorra es Quintiliano, y entonces Quintiliano aconseja en el libro quinto de las instituciones oratorias, que es un libro muy interesante, que es un libro muy importante tanto para la historia de la retórica como para la historia de la educación, como para identificar los hitos que van marcando los cambios en la historia del pensamiento. Quintiliano es un punto referencial muy importante. Entonces, él explica en el libro quinto de las instituciones oratorias que en cualquier exposición hay que hacer o cualquier cuerpo argumentativo, hay que hacer una serie de particiones, una serie de enunciaciones que le permitan a la escucha, y en este caso a nosotros, Leti, te trabaste. No sé si nos escuchas. Esperemos unos minutitos, seguramente ya está buscando cómo solucionar el problema, ¿no? Yo creo que se desconectó, entonces esperemos que suba. Hay 2 preguntas para el maestro Eduardo, si quieren, mientras tanto, resolverlas. Sí, por mí está perfecto, claro que sí. Sí, bueno, Rodrigo Blum pregunta si el primer caso documentado de VIH-Sida es de 1980. El primer caso documentado es de 1980 en términos de transmisión, que se encontró el paciente 0 y el que seguía, pero se hicieron autopsias y se revisaron historias clínicas y se determinó que desde 1959 ya se había presentado el primer caso y casos posteriores, muy aislados. Todavía el virus no acababa de, parece, de afinar su estrategia. Esa es la cuestión. Gracias, maestro. Y Copilcoatzin Reyes pregunta, bueno, agradece
y lo felicita. Y pregunta que si respecto a la poliomielitis epidémica de 1840, que si tiene el dato sobre qué lugar comenzó. Bueno, el primer dato formal de reconocimiento de la poliomielitis epidémica es producto del trabajo de un ortopedista alemán, Jakob Heine, que en Múnich es donde trabaja él y atiende varios casos, atiende diferentes casos. Ya apareció la doctora. Seguimos. Ahorita lo terminamos. Perdón, no tenía conectado el audio. Les comentaba que con confianza terminaran, pero si gustan, al final lo podemos hacer. Vamos a continuar entonces. Ofrezco una disculpa. Jamás me había pasado esto. Me pasó como a Jessica ayer, pero bueno, jamás me había desconectado. Pero bueno, con toda calma vamos a seguir. Entonces, les decía que primero vamos a repasar qué entendemos por renacimiento. No todo el mundo está contextualizado, no todo el mundo está enterado bien a bien de qué se trata esta cuestión del renacimiento. Y yo quisiera plantear un par de postulaciones. Y entonces les decía que en el cartel tengo decidí poner una obra de Durero. Y decidí también hablar de la elegía a Roma de Janus Vitalis, que les comentaba que el texto es muy interesante porque tiene que ver con, yo veo una paradoja ahí muy hermosa relacionada con la vida y la muerte que me gustaría compartir con ustedes. Y finalmente había pensado en varios temas más, pero para no agobiarlos y para no extenderme demasiado, me decidí por uno solo que creo que necesita pues, ser puesto sobre la mesa para analizar y para discutir, que es el sudor inglés de Arturo de Gales. Ese tema me pareció muy interesante. Son investigaciones recientes, tanto la elegía Roma de Janus Vitalis, una traducción reciente y una investigación reciente, y el sudor inglés de Arturo de Gales también es reciente, por eso creí pertinente, por eso de entre las barajé las diversas opciones que tenía para presentarles aquí, y me pareció que la más interesante, todas son interesantes, pero me pareció que esta tendría mucho valor para lo que estamos analizando el día en estos conversatorios. Entonces voy a dar lectura a un breve texto que escribí sobre qué entendemos por renacimiento. El primer punto de mi participación es qué entendemos sobre renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? Hay escuelas historiográficas que no están de acuerdo en la participación en periodos para el estudio del pasado. En este sentido, Jacques Hirsch, estudioso del mundo medieval, presenta muy interesantes postulaciones sobre esto. Él cree que hay una suerte de actitud escolar con el uso de periodos. Sin embargo, estos no dejan de ser útiles siempre y cuando no se abuse de los tópicos que vuelven el estudio del pasado algo infructuoso, superficial y reduccionista. Porque con algunos conceptos nos ahorramos muchas explicaciones, por ejemplo, con la noción de barroco, con la noción de conceptismo, etcétera. Ya con eso creemos que estamos cubriendo un amplio campo explicativo que no siempre es del todo claro. Entonces, se puede partir de ellos, de estos periodos, pero se debe profundizar en los instrumentos que nos permiten leer y analizar el pasado de forma directa o lo más directamente posible. Así, las postulaciones de Quentin Skinner en el ámbito del lenguaje como instrumento de análisis de documentos del pasado hermana a la disciplina histórica con la filología y además pueden ser complementarias de la reflexión de Hirsch. En esta dinámica de pensamiento es en los textos donde podemos encontrar los finos hilos que van ayudando a definir los cambios entre una época y otra, lo que nos permite identificar los elementos que contribuyen a establecer que ya ha operado un cambio y por tanto estamos ante una época distinta. En este sentido, el Renacimiento, a los ojos de Hirsch, se produce por un conflicto de intereses de poder entre el poder religioso representado por el papado y el ámbito civil,
en una lucha por imponerse uno sobre otro. Por ello, el poder civil se presenta como reivindicador del pensamiento y la cultura antiguos frente a un pasado cercano obnubilado por el clero. De allí la noción de una aetas oscura frente a una era naciente llena de luz, que es lo que explicaría la noción de un rinascere de la cultura y el saber. De acuerdo con él, este es el móvil por el que las familias italianas o familias italianas políticamente poderosas y acaudaladas, como es el caso de los Medici, invirtieron sus recursos en mecenazgos y en la búsqueda sistemática e intencional de textos antiguos que funcionaron como abrevadero de lo que constituiría un profundo cambio de pensamiento, de visión del mundo, de concepción del hombre y de la divinidad. Se puede hablar de una revolución intelectual que tuvo como motor la recuperación del pensamiento antiguo a través de sus escritos. De allí que sean muy relevantes también los planteamientos de Skinner en relación con la importancia de la lectura de los textos. Por lo anterior, en términos muy generales, se puede hablar de una serie de cambios en la historia del pensamiento a partir de finales del siglo XIV y a lo largo de los siglos XV y XVI, que se caracteriza por una búsqueda intencional de textos antiguos, su gradual hallazgo, estudio, selección, proceso de edición y difusión, cuya lectura fue dando un nuevo rostro al arte, a los saberes y a la literatura en general. De la lectura selectiva de autores antiguos y desde luego también de la Biblia, se genera una serie de tópicos que se interpretan en función de la intención de quienes los utilizan. Mi cartel fue construido sobre la base de dos tópicos. Uno, la cuestión de los temas bíblicos que interesan desde la perspectiva dialéctica en ese momento en el Renacimiento, y por eso es uno de los temas que he abordado en mi investigación. Son los temas de carácter argumentativo. Entonces, estos temas bíblicos, más allá de que interesen por tener un contenido de fe y un contenido de difusión de la fe, también tienen un muy importante contenido de carácter dialéctico. Se abre el debate, se tiene que argumentar, y en este caso hay un debate, argumentación sobre enfermedad y muerte, por ejemplo, en el caso de la historia de Job. Y tenemos también la visión paradójica en el otro elemento de mi cartel. Tenemos la visión paradójica de una Roma que languidece, pero que se niega a morir. Es un canto a la muerte muy interesante. Entonces, enseguida vamos a explicar unas palabras sobre mi cartel. Decidí por las obras de Alberto Durero, por su belleza, porque especialmente aprecio la obra de Durero, y también porque están muy vinculadas con temas que preocupaban en ese momento, en el momento de los siglos XV y XVI. Y entonces, lo primero, las obras de Durero, habría que decir que es un artista del Renacimiento alemán cuyas técnicas de pintura, dibujo y grabado tuvieron gran influencia en artistas posteriores. Dos de sus obras interesan aquí, por estar relacionadas con la enfermedad y con la muerte: Job y su mujer y Melancolía 1. Vamos a comenzar con Job y su mujer. Job y su mujer, aquí así es como se ha denominado esta pintura, que es la que tenemos en primer lugar. Se trata de uno de los paneles del altar que Durero pintó para Federico el Prudente, probablemente para decorar la capilla de una casa de baños con intención curativa. La técnica es óleo sobre tabla, en donde se presenta un punto crucial de la historia de Job, que es una historia extensa. Es un libro del Antiguo Testamento muy interesante, por cierto, para los abogados. Ojalá que hubiera por aquí algún abogado, pero si no, Uriel nos está viendo por Facebook o nos estará viendo posteriormente de manera diferida. Pero esto es muy interesante para los abogados, porque su estructura inicial representa una especie de juicio en el que Satanás plantea a Dios que los hombres lo consideran, o los hombres le temen, lo respetan, le tienen este temor reverencial, porque él les aporta beneficios. Entonces Dios responde que no es así, y para demostrarlo pide a Satanás que ponga a prueba a Job. Y entonces lo que hace Dios, bueno, lo que hace Satanás es irle quitando a Job gradualmente, como en una especie de jerarquía
de cuestiones apreciadas y valores para las personas, le empieza a quitar primero todos sus bienes materiales, después le quita a su familia, va matando a sus hijos, etcétera. Y entonces le dice Dios a Satanás, ya ves que no me va a desdeñar, no me va a maldecir, etcétera. Y entonces le dice Satán, bueno, es que no has tocado su carne. En el momento en que lo toques directamente a él seguramente te va a maldecir, ¿no? Y entonces le dice Dios le pide a Satanás que toque su carne, que lo lastime, pero que respete su vida. Esa es la única condición. Y así lo hace Satanás. Le provoca a Job una enfermedad que podría ser lepra. Los investigadores ponen sobre la mesa la hipótesis de que sea lepra, que es una enfermedad infecciosa crónica con síntomas cutáneos y nerviosos. Puede ser tiña, otros han también puesto sobre la mesa que sea tiña, que es una enfermedad de afectaciones en la piel del cráneo a través de parásitos. O puede ser sarna, también podría ser sarna, que es una afectación cutánea por ácaros. O podría ser incluso sífilis. Recordemos que en el Renacimiento también se presenta esta enfermedad de la sífilis. Hay, por cierto, una chica de letras clásicas que va a hacer una tesis sobre este tema, sobre Fernanda, ojalá estuviera aquí, si no, pues ya luego lo conversaremos con ella. El concepto, o bueno, la palabra sífilis viene de Sífilo, que es un personaje del poema de Morbo Gálico, de Girolamo Fracastoro, y tiene 3 etapas: llagas indoloras en los genitales, aparición de salpullido y daños en el cerebro, los nervios, los ojos y el corazón. Son las posibles enfermedades que los estudiosos han planteado como lo que le sucedió a Job, no necesariamente lepra. La mujer le pide que maldiga a Dios. La mujer de Job, al verlo tan dañado, le pide que maldiga a Dios y que muera. Pero él no lo hace. Job y no lo hace, y viene una siguiente parte en el libro bíblico muy interesante que no voy a relatar aquí. Es un debate entre Job y diversos personajes en donde se están planteando la disyuntiva de si Dios es justo o es injusto por lo que le está pasando a Job. Entonces, casi interviene Dios al final para decir que ninguno de ellos tiene la razón y explica en qué consiste la justicia. Entonces, finalmente Dios, después de todo este gran debate, en donde hay esta gran enseñanza de en qué consiste la justicia divina, y uno no puede andar cuestionando sobre ese tema en los términos en que se plantea el debate en el libro de Job. Y finalmente Job Dios le retribuye todo lo que le había quitado, menos a la señora, ¿no? La esposa sigue siendo la misma, pero vuelven a conformar una familia, le retribuye todos sus bienes materiales, etcétera, ¿no? Bueno, eso es en el caso de la historia de Job, que es muy interesante y que interesa en el Renacimiento, desde luego, por la parte argumentativa que hay en el libro. Había otros tópicos que quería tratar, pero si les interesa les puedo mandar información después. Ahora, la siguiente, que no sé si se vea muy bien, que es la parte de déjenme ver porque los mensajes de mi computadora puede que les interrumpan un poco. No sé si se ven los mensajes de mi computadora. No, doctora, no se ven. Ah, gracias. Muy bien. Entonces, les decía que después viene este grabado de la melancolía 1, de lo que nos habló ayer la doctora Rodríguez Brondo, que forma parte de una trilogía, por eso se llama Melancolía 1, El Caballero, la Muerte y el Diablo, y el otro es San Jerónimo en su gabinete, que los pueden ustedes después ver en internet. En el Renacimiento se prestó atención a lo que se denominó como enfermedades del alma, como lo explicó ayer la doctora Rodríguez Brondo. Pues recordemos que también en este momento hay mucho interés por esta, es decir, por el ánima o el alma. En este sentido, quería yo traerles a colación, sin extenderme mucho en ello, el tratado de Juan Luis Vives, que es un autor español del siglo XVI, que se intitula De Anima et Vita, acerca del alma y de la vida. Entonces, en este tratado nosotros podemos ver todo el interés que hay en relación con las cuestiones del alma, solo que el alma vista desde la perspectiva no filosófica, sino desde la perspectiva pragmática,
como un elemento que explica cómo conocemos, cómo aprendemos, cómo sabemos y cómo nos movemos en el mundo. Por eso Juan Luis Vives lo llama de anima et vita. Y resulta muy interesante por muchas razones que si da tiempo platicaremos después. De las enfermedades del alma, ahora conocidas como enfermedades o padecimientos mentales, se había creído antes del Renacimiento que eran provocadas por el diablo y en tal caso quedaban en la competencia del ámbito religioso o como castigo por la delincuencia. Esa era la otra manera de considerar las enfermedades mentales o las afectaciones del alma. En el periodo renacentista comienzan a ser tratadas como trastornos naturales o corporales sin dejar de ser explicadas a partir de las teorías humorales, como ya no voy a abundar en ello porque ya lo han explicado en otras participaciones. En el siglo XVIII, lo que sí me parece muy importante es que en el siglo XVIII el médico francés Philippe Pinel explicó que las alteraciones mentales tienen tres fuentes: carencia o pérdida de inteligencia, que es la primera; excitación excesiva, que es la segunda; o depresión excesiva, que es la tercera. Con base en lo anterior, las clasifica en idiotismo, demencia, manía y melancolía. Respecto de esta última, ya desde el Renacimiento se consideró además que era enfermedad selectiva clasista, podríamos decir, pues afectaba a personajes distinguidos como Hércules, Sócrates y los poetas. Estas ideas se infiltran en tratados sobre la educación tan prolijos desde inicios del Renacimiento como los de Juan Luis Vives, y ahí está conectado el tema del alma, o el tema que podríamos decir que aborda una especie de teoría del conocimiento, que a su vez están muy conectados con el mencionado de anima et vita. De esta forma se generan tópicos, son muy interesantes, sobre la genialidad del melancólico, que se presenta en los poetas, de donde su vinculación con el amor, y en los maestros de escritura, no está de más decirlo, como muchos de nosotros. Entonces, el siguiente punto de esta participación es la elegía Roma. Ahí está, muy bien. La elegía Roma de un autor que se llama Janus Vitalis. Les dejo ahí el texto latino para los que quieran disfrutarlo. Más adelante les presento la traducción, pero me parecía pues, muy bello que vieran el texto latino. Janus Vitalis nació en Palermo en 1485, en el seno de una familia noble. Fue clérigo, teólogo y muy reconocido poeta. A muy temprana edad llegó a Roma, vivió mucho tiempo en Nápoles y en Bolonia y murió no después de 1560. Su elegía a Roma probablemente fue impresa en 1552 o 1553 y se inscribe en una larga tradición del manejo de los diversos tópicos relacionados con la célebre ciudad imperial, y más específicamente con los que expresan la profunda impresión que deja en los visitantes que la han admirado y que la encuentran en ruinas, moribunda. De allí la pertinencia en esta ponencia del tema. Es una paradójica descripción de muerte en una época de luz y renacimiento, y eso me pareció a mí fascinante en esta elegía. Por lo demás, la importancia del autor y de su elegía radica fundamentalmente en el hecho de que se consolida como un punto de partida y referencia para varias recreaciones que retoman el tema de la tradición sonetística, como el de Francisco de Quevedo, que es bastante famoso. Por ello intenté una traducción en soneto clásico conformado por 14 endecasílabos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Primero vamos a darle lectura a la elegía de Roma de Janus Vitalis en latín. Dice: Qui Romam in media quaeris novus advena Roma, et Romam in Roma vix reperis media, adspice, o adspice, se puede leer de las dos formas, murorum moles, praeruptaque saxa obruptaque orrenti vasta teatra situ. Aexunt Roma, diden velup ipsa cadavera tantae urbis adunc tirent imperiosa mina, nunc victa in Roma victris Roma illa sepulta est.
Atque eodem victris victaque Roma fuit, albula Romani restat, nunc nominis index, qui quoque nunc rapidis fertur in aequor aquis. Disque inc quid posit fortuna, immota labuscum, et quae perpetuo sunt agitata manent. Entonces, yo hice esta traducción, que les comparto con mucho gusto, para que puedan todos tener una impresión de este sabor a muerte que nos presenta el poeta. Si hoy llegas a Roma, si hoy llegas y a Roma, en Roma buscas, y a Roma, en plena Roma apenas vieras, mira las moles de sus muros, piedras, montes, silentes teatros como tumbas. Lo que ves, Roma es. Vivos cadáveres de aliento, de amenaza y mando marchan, en urbe vencedora y vencida van. Sepultada grandeza de saberes. Hoy solo el murmullo del fluir constante del Tíber, Roma, musita. Pero el mar su voz ahoga en bravura agobiante. Al verla así, se entiende quién en verdad poder tiene. Fortuna mueve lo estable y a lo inestable deja permanezca. Les presento también, porque es muy interesante, el soneto que elaboró, que compuso Francisco de Quevedo, retomando este motivo. Busques en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáveres son las que ostentó murallas, y tumba de sí propio el Aventino. Yace donde reinaba el Palatino, y limadas del tiempo las medallas más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Solo el Tibre quedó, cuya corriente, si ciudad la regó, ya sepultura, la llora con funesto son doliente. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura. Ese es el segundo tópico o el segundo tema de interés para esta presentación. Y ahora vamos a hablar de el punto final, que es el sudor inglés de Arturo de Gales. Me pareció interesante incluirlo entre los tópicos sobre la muerte en esta ponencia, porque casi no se habla de él, casi siempre en esta historia de el siglo XVI, del matrimonio entre Catalina de Aragón y Enrique VIII, ellos dos protagonizan todo lo que se estudia, todo lo que se investiga en relación con este tema. Y se olvida la cuestión, se olvida que primeramente estuvo Catalina de Aragón, antes que con Enrique VIII, estuvo casada con Arturo de Gales, y es una historia verdaderamente interesante, y es una historia que a muy poca gente le ha llamado la atención. A mí me pareció interesante porque hay que ser honesto, ¿no? Yo primeramente me interesé en la figura de Catalina de Aragón, he estado estudiando sobre ella y Enrique VIII, pero cuando fui invitada a participar en esta organización y en estos conversatorios, me di cuenta que valía la pena hablar sobre el famoso, no tan famoso, pues el que yo había encontrado como muy interesante, sudor inglés de Arturo de Gales, el primer esposo de Catalina de Aragón, hermano, por cierto, de Enrique VIII. Entonces vamos a hablar sobre el sudor inglés de Arturo de Gales. En el concierto de las enfermedades en el Renacimiento, que ya venían de siglos anteriores, por ejemplo, tuberculosis, múltiples enfermedades estomacales, paludismo, etcétera, aparecen enfermedades nuevas, algunas bastante extrañas, que es este caso, como el llamado sudor inglés, que en latín se dice el sudor anglicus o la pestis sudorosa, que se manifestaba con sudoraciones producidas por fiebres muy altas que con frecuencia producían la muerte. Va a haber aquí muchas cuestiones que les van a sonar familiares, de todo lo que hemos estado, todos los sobreinformados que estamos sobre el coronavirus. Dicen los historiadores de la medicina que tal como apareció, desapareció. Es una rara enfermedad, no es tan
famosa ni es una enfermedad, además que haya tenido una ruta notable como las que nos ha explicado el maestro Eduardo. No se identifican sus causas, no hay claras causas sobre ella, y en 1955 se descubrió que un retrato de Arturo, que pertenecía a los herederos del conde de Granada, único que se conserva pintado durante su vida, había sido retocado para hacer parecer al príncipe un hombre, porque Arturo, que fue quien padeció esta enfermedad, murió muy joven, murió a la edad de 16 años. Entonces se casó a los 15 con Catalina de Aragón. Fue un matrimonio arreglado bastante, con un trasfondo diplomático bastante extenso que está narrado en las fuentes, y que pues más bien parecía de conveniencia. Lo trataron de romantizar como si se hubiera tratado de un matrimonio en el que ambos estaban muy enamorados y se carteaban en latín, y etcétera, que cuando se conocieron casi desmayan de la ilusión y tópicos de ese tipo. Entonces, pero en realidad pues ese era Arturo, un joven de 15 años, ¿no? Y bueno, sigo leyéndoles. En 1955 se descubrió que un retrato de Arturo que pertenecía a los herederos del conde de Granada, único que se conserva pintado durante su vida, había sido retocado para hacer parecer al príncipe un hombre. Lo pueden ver ustedes aquí, por ejemplo. Este es el retrato retocado, cuya base es el retrato anterior. Y aquí se nota claramente que trataron de hacerlo un poco mayor para que no se notara que era casi un niño cuando lo casaron con Catalina de Aragón. Ella tampoco era muy mayor, entonces ella tenía 16 años, entonces los dos eran muy jóvenes. Tras la restauración, Arturo aparece como lo que era, un adolescente enfermizo. Se nota que sí que es un poco débil, se nota pálido, y las fuentes lo revelan como un joven muy enfermizo, muy delgado y así con un rostro que expresaba esa debilidad. Entonces, el contraste con todos los demás retratos de Arturo, en los que aparece como un hombre vigoroso, no puede ser más llamativo. El retrato que presento aquí es de cerca del 1500. Nació el 20 de septiembre de 1486 y murió el 2 de abril de 1502. Se casó con Catalina de Aragón el 14 de noviembre de 1501 y enseguida se trasladaron a Gales. En ese trayecto pudieron ambos haber sido contagiados por un virus desconocido, que esto lo relata uno de los más importantes historiadores que han abordado el tema en el libro de Catalina de Aragón, con motivo de Catalina de Aragón. Y entonces, en este trayecto pudieron ambos haber sido contagiados por un virus desconocido, pero se ha elucubrado que fuera el del sudor inglés o el mal del sudor, llamada por Mattingly, que es el autor que les digo, que es el historiador que conoce muy bien la historia de Catalina de Aragón, la maldición de Inglaterra del siglo XVI, un tipo de gripa rápido y mortal, que en realidad es un tipo de antivirus. Nos suena familiar por el coronavirus, pero los especialistas, los historiadores de la medicina consideran que es un tipo de antivirus, que mataba a varones robustos a las 24 horas de su inicio. Los supervivientes se quedaban débiles y consumidos, susceptibles de recaer en un segundo o tercer brote de fiebre alta y abundante sudor, que también podía ser fatal. Nos suena bastante familiar a lo que hemos estado leyendo y estudiando sobre el coronavirus. Pudo haber sido tuberculosis, estas son las opciones que barajan los historiadores. Pudo haber sido tuberculosis o pudo haber sido incluso peste negra. Pero aquí lo curioso es que esta enfermedad también atacó a Catalina, pero ella se recuperó. Si ustedes se fijan, Catalina es caracterizada por ser una mujer muy bella, desde luego, bajita y un poquito, con un poco de sobrepeso, un poquito regordeta. Y entonces, y además se sabe que era excelente bailarina y que hacía mucho ejercicio. Entonces es probable que todas estas condiciones le hayan ayudado a sobrevivir mejor a la enfermedad. Ella sí sobrevivió a la enfermedad. Entonces, ella se recuperó, evidentemente, tenía mejores defensas.
Arturo no tenía defensas y murió el 2 de abril de 1502, como ya lo habíamos dicho, y una de las fuentes del historiador Mattingly para la muerte y entierro de Arturo es un historiador de la época que se llama Polidoro Virgilio en su Historia Anglica. Busqué el texto, estuve leyendo todo el libro 26, que es el que se refiere a, en donde encontramos el libro 26 referido a Enrique VII, que es el padre de Enrique VIII y de Arturo de Gales, y está en los, digamos, capítulos, más bien 37, 43 y 44. En el 45 se narra la muerte de Arturo, y hay otras fuentes, pero esta fue la que pude revisar con mayor calma. Entonces, en conclusión, les puse aquí otra, no, me parece que ya no, ahí solo les puse a los dos. Puse a Catalina para que la doctora Ponce no me fuera a decir al final que porque si les puse a Arturo, no puse a Catalina, y tienen ustedes a Catalina de Aragón también. Como conclusiones, quisiera plantear lo siguiente. Se trata en muchos casos de enfermedades que afectan principalmente a los varones, lo hemos visto y lo vemos también con el coronavirus, o que son más severos con ellos, pobrecitos, tienen menos defensas. Notamos que la COVID-19 está actuando de la misma manera. Hay enfermedades que son consideradas, además, enfermedades de ricos o enfermedades clasistas, como la melancolía, vimos hace un momento, como la melancolía que afecta a personas destacadas y sobre todo a escritores. El sudor inglés, que además es una enfermedad endémica y muy extraña, que no trascendió demasiado, este famoso sudor inglés. Pero también hay otra enfermedad que ya no quise abarcar más tiempo, que es la enfermedad de la gota, de la que murió Juan Luis Vives, y muchas personas de clase o de condición socioeconómica superior, y Vives, aunque diga que no, sí tenía muy buenos recursos económicos. La gota les daba a ellos, es una enfermedad que tiene que ver con el estilo de vida y la alimentación alta en carbohidratos y grasas. Y Vives murió de eso, y muchos otros importantes personajes de la época morían de eso, morían de gota, precisamente por la alimentación y el estilo de vida. Enfermedades clasistas, enfermedades específicas extrañas, enfermedades que tenemos hasta nuestros días, que van surgiendo por el cambio de dieta, por los cambios de condiciones de vida, de estilo de vida, etcétera, y que van de alguna manera marcando los hitos importantes de la historia. En este caso, en el caso de Arturo de Gales, que casi nadie le presta atención a esta situación de su muerte, que era un joven, muy enfermizo y que murió pronto por el sudor inglés. Viene después todo un despliegue de conflictos relacionados con qué se iba a hacer con Catalina de Aragón, ya instalada en el reino, en Inglaterra. Y entonces a Enrique VII, que era su suegro, se le ocurre, para no perder la dote, se le ocurre proponer que él podría casarse con ella, porque no conviene dejarla ir así como así, porque ella es un vínculo importante, conforma una alianza importante, ayuda a conformar una alianza importante contra Francia. Y entonces, pues no, era impensable casarla con Enrique VII, y finalmente esperan unos años para casarla con Enrique VIII, y de allí viene toda una historia fascinante a lo largo del siglo XVI, de la que ya no hablaremos en otra ocasión. Pero en este momento me gustaría ya dejarles esto como conclusión y darles las gracias por su atención. Esperemos que haya oportunidad de establecer un diálogo. Muchas gracias. Es bravo, doctora. Y muchas gracias, por esta más que interesante conferencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Encantada de participar. Bueno, creo que durante las fallas técnicas estaba el maestro Eduardo respondiendo a una pregunta a Copilcoatzin sobre la poliomielitis epidémica de 1840. Voy a continuar entonces. Bueno,
Les decía que un médico alemán, Jakob Hein, es quien hace los estudios que determinan la presencia de la enfermedad. No es que apareciera exactamente en ese momento, sino que en ese momento la identificaron como tal. Curiosamente, Jakob Hein lo primero que estudia es teología y letras clásicas. Después, por influencia de un tío que es ortopedista y que tiene un instituto de ortopedia, él estudia, va a Múnich y pone un instituto en Stuttgart, donde llegan personas que tienen problemas de movimiento, de desplazamiento. Él los estudia y determina que es una enfermedad nueva. Pregunta, busca, investiga y no tenía tiempo, mucho tiempo atrás que se había presentado. Así que podemos deducir más o menos, y es lo que hacen los historiadores médicos, que en el centro de Europa, en el centro de la llanura del norte de Europa, es donde aparece esta enfermedad por primera vez, más o menos ahí por 1840. Gracias, maestro. Sí. Hay otra pregunta también para usted, de Evelyn Ortega. Ella pregunta, si los puntos de distribución de enfermedades se relacionan con las aglomeraciones, ¿bastaría con mejorar la distribución urbana como medida primaria? Pues sería una primera posibilidad. El problema es que ya somos más de 7.500 millones de personas en el mundo. Y si un país como China, que tiene ya los 1.400 millones de habitantes, tiene cerca de 50 ciudades de más de 1 millón de habitantes, cada una de ellas, algunas ciudades gigantescas como Cantón, el antiguo Cantón, Shanghai, etcétera. Tokio, en Japón, tiene 35 millones de habitantes, el Gran Tokio. Habría que correr a todo el mundo de las ciudades, repartir a la gente en el campo 1 metro cuadrado para cada quien por todos lados. Es muy complejo esa parte en el tema de la ciudad. El asunto es las medidas de profilaxis colectiva. Esto es, evitar todo eso que conduce al contagio. Básicamente por ahí es donde yo diría, no tanto separar a la gente en las ciudades, sino que la gente use cuando hay que usarlo los cubrebocas, que se lave las manos, pero para eso hace falta que haya agua en todas partes, con jabones. ¿Sí? ¿Ven? O sea, por eso no es nada más el tema de la ciudad, tristemente. Esto. Así es, maestro. Y hay una pregunta más también para usted. David, no sé si será el maestro David. Pregunta si existe algún dato sobre el surgimiento en América de alguna enfermedad infecciosa. Hay un interesantísimo debate que está teñido de cuestión ideológica sobre la sífilis, que se ha querido plantear como enfermedad americana de origen y que no hay pruebas concluyentes. El problema aquí es que la transmisión entre los puntos más poblados, tanto de Mesoamérica como de América del Sur, en la zona de la meseta peruano-boliviana, era imposible en virtud de toda la cantidad de obstáculos naturales y la falta de medios técnicos para pasarlo. O sea, no había un reservorio gigante de microbios como el que había en Eurasia, donde hemos visto el tema de las poblaciones densamente aglomeradas con los animales domésticos. 1. 2. No había animales domésticos en los enormes números que había en Eurasia. Los animales domésticos de América, pues no. O sea, no son comparativamente hablando con los de Eurasia. En Eurasia tienen patos, gallinas, tienen vacas, y aquí no tenemos nada de eso. Las alpacas, las vicuñas, las llamas, pues no, son cositas pequeñitas. No había grandes, ¿cómo se llaman? Parvadas de pavos que pudiéramos llevar de una granja a otra, de guajolotes, pues, ¿no? No teníamos eso. Entonces, es una cuestión más bien como que de a qué bando le apuestas más. A los malvados que vinieron a conquistar, que ellos trajeron la sífilis, o aquellos que dicen, no, es que la sífilis nos la dieron ustedes a nosotros. Curiosamente, no había muchos datos sobre sífilis antes
de los periodos de conquista. Se dieron más o menos por ese lado, pero eso no significa que haya salido aquí, obviamente. Obviamente. Muy bien, gracias. Gracias, maestro. Y bueno, también hay una serie de comentarios que agregan información. Los invito a que lo vean ahí en el chat. Y bueno, agradecimientos y felicitaciones para ambos. Sobre la ponencia de la doctora Leticia López, pregunta la doctora Cecilia. Bueno, comenta que le gustó la paradoja que platicó sobre la descripción de la muerte en una época de luz y pregunta si hay muchos testimonios literarios sobre eso. Sí, Ceci, muchas gracias por preguntar. Sí, es un tópico de la literatura de estos siglos, desde el finales del siglo XIV a lo largo del XV y con un importante desarrollo en el XVI gracias a la imprenta que ayudó muchísimo con la difusión de estas ideas. Desde finales del XIV se empieza a plantear que hay una serie de luz muy importante que vienen a dar los textos. Se empieza a poner sobre la mesa mucho este tema de que los textos antiguos tienen mucha luz que dar a esta época oscura, ¿no? Pero el prejuicio, digamos, porque creo que es sobre todo un prejuicio, porque la Edad Media no es una edad oscura. Ya cuando la doctora Ponce nos presente su conferencia al rato, nos estará platicando un poco sobre esto, espero, y si no le preguntaremos. Pues no es una edad de oscuridad, desde luego que fue un prejuicio que surgió muy intencionadamente promovido por ciertos motores políticos importantes de la época, como lo expliqué al principio. Entonces empiezan a manejarse. Lorenzo Bala, por ejemplo, empieza a hablar de que hay un olvido imperdonable de los textos antiguos, que estamos hablando muy mal latín, y de allí surge la necesidad de reestudiar latín. ¿Para qué reestudiar latín? Bueno, pues para poder leer a los autores antiguos y sacar de la herrumbre y del hollín y de la suciedad y de la oscuridad a la cultura, ¿no? En esos momentos. Pero es un tópico que se pone muy de moda y hay muchos testimonios sobre él. Juan Luis Vives también dice hay que sacar el saber y hay que sacar el conocimiento de las tinieblas en las que estamos hundidos, y en fin, son hasta muy exagerados en ese sentido, ¿no? Pero porque están respondiendo efectivamente a un llamado intelectual que los está moviendo hacia una dirección de pensamiento que está muy de moda en ese momento, ¿no? Que es leer a los autores antiguos. Mientras más autores antiguos leas y mientras más favorezcas este tema de que estás trayendo mucha luz a este mundo que está tan oscuro, pues mejor leído eres, ¿no? Y también hay una mercadotecnia detrás de todo esto. Sí, sí, hay muchas fuentes y muchas cosas que te puedo pasar. Muchas referencias. Gracias por la pregunta. Creo que ya no hay más preguntas en el chat, pero me parece que quedan algunos minutos, ¿no? No sé si... de Evelyn. Sí, hay algo de Evelyn. Para Leti. Ay, sí, perdón. No, Evelyn Ortega pregunta si habla de enfermedades clasistas. ¿Pueden existir vacunas y tratamientos clasistas? Híjole, yo no me atrevería a dar una respuesta a eso, Ceci, perdón. Habría que preguntarle a alguien que sepa, a un médico, no lo sé. Discúlpame. Y la maestra Olivia nos comparte de un comentario privado. Hay una traducción publicada de la obra de Juan Luis Vives, y si la hay, ¿nos podría recomendar alguna? Bueno, mira, están todas las... la obra de Vives, como la obra de muchos autores del Renacimiento y también de muchos autores medievales, pero el Renacimiento tiene sus características específicas por la cuestión de la imprenta. Tú te puedes acercar en primera instancia a la obra de Juan Luis Vives a través de las ópera Omnia en 1555, que fue un año muy interesante en la historia de la imprenta porque surgieron muchas ópera Omnia de muchos autores. Y de Juan Luis Vives lo que tenemos es una traducción de Lorenzo Ribes, que
dice, se intitula Obras completas de Juan Luis Vives. No está completo, y no está completa porque es entendible que hay muchas obras que se van descubriendo, están publicadas de diferente manera, no están identificadas como obras independientes, etc. Hay toda una serie de problemas de carácter filológico que no nos permiten decir que conocemos totalmente en español la obra de Juan Luis Vives. Eso no es cierto, pero sí puedes tener una idea muy clara del pensamiento de Vives a través de la traducción de Lorenzo River en las obras completas de Juan Luis Vives. Te anoto la referencia por acá o te la mando. Si me dejas tus datos, tu correo, te mando la información. Hay traducciones específicas, individuales de los trabajos, y hay que decir que hay mucha investigación que hacer sobre el tema. Que aunque sea un autor del que te encuentres en Google 1500 artículos al día, es un autor que sigue siendo vigente, importante, y sobre todo que tenemos que estudiar desde la perspectiva filológica, porque no está editado, porque él se dio a la tarea de hacer ediciones, reediciones, impresiones, etcétera, de su trabajo, y hay cambios que te van a explicar muchísimo de la evolución del pensamiento del autor. Entonces, te recomiendo en primer lugar eso, Lorenzo River, y si gustas te mando una amplia bibliografía que hay sobre traducciones de él, unas mejores que otras, algunas investigaciones mejores que otras, pero sí sé mucho que puedes estudiar de Juan Luis Vives. Gracias por la pregunta. También pregunta Teresita Cano. Tiene dos preguntas, una para el maestro Eduardo y otra para la doctora Leticia. Al maestro Eduardo pregunta, ¿cuáles consideras que sean las características generales geográficas para las enfermedades o la transmisión de las mismas en la antigüedad? Bien, hay una postura que explica esto y dice, el eje este-oeste entre Europa y Asia, las cordilleras no están en una forma vertical de tal manera que impidan el paso, siempre hay camino del este hacia el oeste. Primero a pie, la ruta de la seda en buena medida va por ahí, y después cuando se desarrolla la navegación, los barcos que van saliendo de ahí. Esto ateniéndonos a lo que les decía Sarris, los nodos de origen de las enfermedades infectocontagiosas en esos tres grandes espacios, como la zona de Mongolia y las llanuras del este de China, la zona de las faldas del Himalaya y la zona de África. También en África es de norte a sur, no hay una cadena montañosa que impida el paso, igualmente ocurre así el asunto, y a los pies del Himalaya, pues ya no está el Himalaya, ya pasaste también. Entonces, el eje este-oeste entre Eurasia es lo que parece que beneficia a la transmisión de enfermedades y de todo lo demás, porque no son solo enfermedades, también es de conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, maestro. Y a la doctora Leticia le pregunta, aparte del caso de Arturo, por casos, curiosidad, ¿usted identifica otros casos de ese estilo? No, Teresita, no sé de más casos. Me topé con el caso de Arturo por andar curioseando en la vida de Catalina de Aragón. La verdad, a mí Arturo ni me importaba, pero me llamó la atención y en cierta medida hasta me conmovió en algún momento, y cuando Ceci, Oli y Evelia me invitaron a participar con ellas en este evento, pensé que era buena idea traerlo a colación porque es muy singular y los historiadores dicen que es un caso específico, los historiadores de la medicina dicen que es un caso especial y que no hay mucha información sobre el tema, y Arturo pues es probable que lo que le haya dado sea esa enfermedad. Entonces no, Teresita, no sé de más casos. Gracias por la pregunta. Gracias. Y la doctora Evelia nos comparte un comentario privado, imagino que es en respuesta al maestro Eduardo. Dice, interesante pregunta, yo pensaría en que sí, las vacunas son de mejor calidad y hay mayor atención para personas adineradas. Bueno, mi opinión, saludos. Es un comentario que me llegó a mí, yo creo que por error. Yo supongo que de la pregunta que le hicieron a Leti, que si había enfermedades clasistas, puede haber vacunas clasistas. Entonces, Leticia González Salas comentó eso. Gracias, sí, gracias.
Probablemente sí, no lo sé. Sí, y bueno, también hay muchos comentarios de felicitaciones para la doctora y para el maestro y de agradecimiento. No sé si alguien más tenga algo que decir, las organizadoras o la doctora Ponce. Si no, agradezco. La doctora Ponce estaba ausente. Yo sí quiero felicitarlos a los dos, muy, muy interesante. Han sido un extraordinario preámbulo, mucho mejor de lo que yo voy a decir en la tarde, pero me van a ayudar mucho a lo poco que voy a decir. Yo creo que sí hay enfermedades clasistas y creo que sí hay vacunas clasistas. Y yo no sé, por ejemplo, si me llega una enfermedad de esas que son para poder resolverlas carísimas, ¿quién me las va a pagar? Ahí están todos los niños esos con cáncer ahorita que ni siquiera pueden darles las medicinas. Pero bueno, hubiera sido interesante que Mario Murguía, que tanto sabe de las cuestiones de los ingleses, nos hubiera dicho pues que realmente qué piensa él del sudor inglés. Ha de oler mal como todos, pero ¿qué pasó con eso, no? Y muy interesante las informaciones que siempre nos está dando José Luis Gómez conforme vamos hablando. Bueno, pero yo los felicito, me gustó muchísimo tanto ver las rutas en mapas. Yo hubiera querido para alguna partecita así de lo que voy a decir, tener siquiera uno de los mapas preciosos que Eduardo tiene. Ya sé que es cuestión de meterme a Google, ya sé que es cuestión de, pero no lo iba a hacer. Y entonces, qué bueno que lo hizo, qué bueno que lo hiciste, Eduardo. Yo nada más voy a decir, ¿se acuerdan que Eduardo en la mañana nos puso el mapa? Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues ya veremos qué tan oscura es la Edad Media. Está bien que llegó la peste negra, está bien que fue el inicio de la Gran Peste, pero ya veremos qué tan oscura y tétrica y terrible es la peste negra. Gracias a los dos por sus ponencias, me parecieron interesantísimas. Muchas gracias, doctora. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Gracias, Ceci. Pues agradecemos mucho su participación y constante asistencia a estos conversatorios y nos vemos a las 4 para la conferencia magistral de clausura que nos dará la doctora Carolina Ponce sobre las ricas horas de la muerte. Gracias, Mari. Claro que sí, gracias. Hasta la tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta más tarde.